Antes de comenzar esta historia, presta mucha atención. El silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces es precisamente en el silencio cuando Él más trabaja. Cuando todo parece estar parado, es porque algo se está construyendo donde tus ojos aún no pueden ver. Si este mensaje te llega al corazón, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Y responde con sinceridad. ¿Alguna vez has rezado y todo lo que has oído ha sido silencio? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Ahora escucha con atención, porque lo que vas a oír puede cambiar para siempre tu forma de entender el silencio del cielo. El día en que todo sucedió, Jonás no esperaba nada más que un martes cualquiera. Era un hombre sencillo, padre de 2 hijas pequeñas, electricista de profesión y evangélico desde su juventud. Vivía en la parte alta de una cálida ciudad del interior, donde las calles de barro se secaban rápidamente después de la lluvia y los perros dormían en medio de la calle sin preocuparse por el tráfico. Esa mañana se despertó a las 6:15, como siempre. Preparó el café con pan duro, besó la frente de las niñas aún somnolientas y salió a trabajar con la mochila a la espalda y la Biblia entre los cables y las herramientas. El cielo estaba despejado, el viento era suave, pero había un peso en su espíritu que no podía explicar. Una profunda inquietud, como si algo invisible estuviera a punto de romper el silencio de los cielos. Llevaba semanas rezando por una respuesta. Su esposa, Luciana, había perdido su trabajo y la situación económica era difícil. Las oraciones eran constantes, sinceras y llenas de lágrimas. Pero al otro lado, nada, ninguna señal, ningún alivio. Jonás se mantenía firme, pero por dentro se preguntaba si Dios todavía lo escuchaba. Esa mañana, mientras reparaba un disyuntor en una casa abandonada en la zona rural, sucedió algo. En medio del silencio absoluto, donde ni los pájaros cantaban y el aire parecía estancado, escuchó una voz, no en sus oídos, sino dentro de su pecho. No es hora de escuchar, es hora de confiar. Se detuvo, le temblaban las manos, miró a su alrededor, pero estaba completamente solo. No había radio, no había viento, no había lógica. Solo esa frase grabada como hierro candente en su alma. Y a partir de ahí, todo cambió. Jonás se quedó unos minutos inmóvil, con los alicates aún en la mano, tratando de entender lo que acababa de pasar. No era del tipo que se impresionaba fácilmente. Ya había visto muchas cosas en iglesias, congresos, vigilias, pero aquello era diferente. No era emoción, no era sugestión. Era una certeza profunda, una impresión tan nítida como un recuerdo real. No es hora de escuchar, es hora de confiar. Esa frase comenzó a resonar en su mente mientras desmontaba el cuadro eléctrico con las manos aún temblorosas. El silencio del lugar ahora parecía más denso, casi irreverente, como si algo invisible estuviera allí solo observando. Jonás respiró hondo. Terminó el trabajo y se levantó con una extraña sensación en el pecho. Miedo, paz y expectación mezclados. Durante el almuerzo, ya de vuelta en el centro de la ciudad, se sentó solo en una cafetería sencilla, con azulejos antiguos y la televisión a un volumen mínimo. No tenía hambre, removía el plato más por costumbre que por ganas. Esa frase seguía en su cabeza como si estuviera escrita a fuego en su corazón. Por primera vez en semanas, no rezó pidiendo una respuesta. Solo se quedó en silencio. Y fue en ese silencio cuando algo cambió dentro de él, sin emociones fuertes, sin escalofríos, sin lágrimas. Solo una especie de aceptación que nunca había sentido antes. Como si entendiera, sin entender, que Dios estaba presente, aunque en silencio. Esa tarde, Jonás recibió una llamada para un servicio urgente en un barrio alejado, en una casa antigua que tenía problemas con el cuadro eléctrico. Era lejos,
a más de una hora en autobús, pero aceptó. Mientras viajaba sentado junto a la ventana, observando los terrenos baldíos y las casas con tendederos improvisados, se sintió invadido por una profunda quietud. Normalmente, aprovechaba el tiempo del trayecto para escuchar sermones en el móvil o leer un salmo, pero esta vez no. Solo miraba pasar el paisaje, como si lo llevaran a algún lugar que no comprendía, y por extraño que pareciera, no sentía ansiedad. Era como si el silencio de Dios lo envolviera ahora de una manera diferente, no como ausencia, sino como presencia invisible. Fue recibido por una anciana llamada Doña Elvira. Parecía afligida, pero amable. Le explicó que la energía de la casa había fluctuado durante la noche y había quemado varios aparatos. Mientras Jonas abría la caja de fusibles, se dio cuenta de que los cables eran viejos y peligrosos. Le pidió que se alejara por seguridad y comenzó la reparación con atención. La casa olía fuertemente a naftalina y libros viejos. Había fotos antiguas en la pared, todas en blanco y negro, y una Biblia abierta sobre un mueble, marcada en el libro de Isaías. El ambiente era pesado, pero no malo, solo cargado de recuerdos y años de soledad. Aún así, Jonas sentía que había algo en ese lugar que no era solo físico. Algo espiritual se estaba preparando allí. Mientras trabajaba, Jonas comenzó a percibir un sonido sutil que provenía del interior de la casa. No era música ni radio. Era como si alguien estuviera hablando muy bajo, con voz entrecortada. Se detuvo un momento, pensando que Dona Elvira estaba rezando en otra habitación, pero cuando miró, vio que estaba sentada en el porche en silencio mirando al cielo. El sonido continuaba, amortiguado, casi como un llanto contenido. Jonas sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Había trabajado en muchos sitios, pero nunca había sentido aquello, una mezcla de profunda compasión y alerta espiritual. Era como si el propio ambiente estuviera tratando de decirle algo que aún no podía entender. Al terminar el trabajo, decidió no marcharse. Inmediatamente, se sentó un momento en una silla antigua cerca de la puerta y entabló conversación con Dona Elvira. Ella parecía aliviada de tener a alguien allí. Poco a poco, comenzó a contar que había perdido a su marido hacía años, que sus hijos se habían alejado de la fe y que rezaba todas las noches pidiendo a Dios solo una cosa: muéstrame que el Señor todavía está aquí. Jonas no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta. Esa frase le impactó profundamente porque, en el fondo, era el mismo clamor que él también había estado expresando. Dos desconocidos, dos vidas diferentes, el mismo silencio de Dios. Pero en ese momento, algo se conectó. Algo que ninguno de los dos entendía todavía. Jonas se ofreció a rezar con ella antes de irse. No solía hacerlo con los clientes, pero en ese momento no era un gesto profesional, era una llamada. Ambos cerraron los ojos y allí mismo, en el porche, bajo un cielo ya anaranjado por el atardecer, comenzaron a rezar. La señora Elvira sostenía un rosario de madera gastado y Jonas mantuvo las manos entrelazadas sobre las rodillas. Las palabras no fluyeron con fuerza ni elocuencia. Fue una oración sencilla, pausada, pero llena de verdad. En medio de la oración, Jonas se detuvo. No sabía por qué, pero una lágrima se deslizó sin previo aviso. No era tristeza, era como si algo se rompiera dentro de él. Y en ese preciso momento, la señora que estaba a su lado comenzó a llorar en silencio, como si algo invisible la hubiera conmovido. Cuando abrieron los ojos, ambos estaban en silencio, pero había un ambiente diferente a su alrededor. El aire parecía más ligero, el ambiente más claro. Doña Elvira miró a Jonas y le dijo: Dios ha respondido, te ha utilizado. Jonas intentó sonreír, pero apenas podía reaccionar. No había hecho nada especial, solo había escuchado, se había quedado allí y había rezado.
pero por dentro sentía que algo se estaba restaurando, tanto en ella como en él. Aquello no era una coincidencia. Era como si el silencio al que ambos se enfrentaban se hubiera encontrado de alguna manera y hubiera generado una respuesta que ninguno de los dos esperaba. Jonas salió de aquella casa con el corazón en paz por primera vez en mucho tiempo, pero la historia aún no había terminado. El camino de vuelta a casa fue silencioso. El autobús avanzaba por las calles ya oscuras, con pocos pasajeros y luces amarillas parpadeando en los postes de la periferia. Jonas miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Repasaba mentalmente cada detalle de la tarde, cada palabra dicha por dona Elvira, cada momento de aquella oración. No había milagros visibles, ninguna voz audible, ningún éxtasis. Y sin embargo, todo parecía haber cambiado. Por primera vez, comprendió que Dios podía responder en silencio, que la ausencia de señales no significaba ausencia de presencia, que la fe no se trataba de sentir, sino de continuar. Era una lección que nunca había aprendido dentro de un templo, pero allí, en medio de la rutina, Dios se la había enseñado. Al llegar a casa, sus hijas lo recibieron con abrazos y ruido. Luciana estaba en la cocina, cansada, pero sonriente. Nada había cambiado externamente. Las facturas seguían allí. La nevera seguía vacía, el problema seguía presente. Pero Jonas entró diferente. Abrazó a su esposa con más fuerza de lo habitual, y cuando se fueron a la cama, no pidió nada en sus oraciones. Se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos y solo dijo, confío. Y por primera vez, esa habitación pequeña y sofocante parecía un lugar de paz. No había ruido, no había respuesta, pero había certeza. Y esa noche, Jonás durmió profundamente, como no lo había hecho en semanas. A la mañana siguiente, Jonás se despertó antes de que sonara el despertador. Se sentía ligero, como si hubiera dejado algo atrás, un peso, una angustia, una exigencia interna. Preparó el café en silencio, observando a sus hijas que aún dormían y la suave luz que entraba por la rendija de la ventana. Era como si la atmósfera a su alrededor se hubiera purificado. No había euforia ni milagros visibles, había paz. Y para él, eso ya era una respuesta. Cuando Luciana se levantó, él solo dijo, hoy va a ser un buen día. A ella le extrañó, porque en los últimos días él solo hablaba de facturas, dificultades y oraciones sin respuesta. Pero ese día, Jonas no habló de escasez, habló de confianza. Y eso fue suficiente para que ella se diera cuenta de que algo espiritual había cambiado en él. Salió a trabajar con el corazón tranquilo. Durante el camino recordó pasajes bíblicos que ahora parecían tener más vida. El silencio de Dios con Abraham entre la promesa y el nacimiento de Isaac. El desierto de Moisés. El silencio de 400 años antes de Juan Bautista. Y por supuesto, el desierto de Jesús. Jonás comprendió que el silencio de Dios es, a menudo, el escenario en el que Él nos enseña lo que las palabras no pueden. Y ahora veía el desierto no como un castigo, sino como un aula donde el cielo enseña en silencio. Esta revelación no le llegó en un culto ni por profecía. Le llegó en medio de la rutina, cuando dejó de exigir respuestas y comenzó a caminar incluso sin señales. Esa misma tarde, mientras organizaba sus herramientas en una obra, Jonás recibió una llamada inesperada. Era el hermano menor de Luciana, con quien no hablaban desde hacía meses debido a un antiguo desentendimiento. La voz al otro lado parecía incómoda, pero sincera. Anoche soñé con ustedes. No sé cómo explicarlo, pero sentí que debía llamar y ayudarles en lo que necesitaran. Jonas se quedó en silencio durante unos segundos. No era la ayuda económica lo que más le conmovía en ese momento, sino el hecho de que alguien lejano se hubiera sentido impulsado a acercarse sin que él se lo hubiera pedido.
Aquello no parecía una simple coincidencia. Era como si el cielo, silenciosamente, comenzara a moverse. Esa noche, al compartirlo con Luciana, ella también se emocionó. A recordar cuántas veces se había sentido abandonada por Dios, sobre todo en los últimos meses, cuando todo parecía demasiado difícil. Pero al escuchar el relato de lo que Jonas había vivido en casa de doña Elvira, algo se reavivó en su interior. Quizás Dios nunca se fue, solo estábamos hablando demasiado para poder escuchar, dijo. Jonas sonrió. Era exactamente eso. El silencio de Dios no era desinterés, era dirección. Y ahora se daba cuenta de que, incluso en los días más duros, Dios estaba guiando cada paso, incluso cuando parecía ausente. 2 días después, Jonas decidió volver a la casa de doña Elvira, aunque no había recibido ninguna llamada. Compró un paquete de pan y algunas frutas, y fue allí como quien visita a un pariente lejano. Ella se sorprendió al verlo y lo recibió con alegría contenida. Charlaron un rato en el porche y Jonas se dio cuenta de que el ambiente de la casa era diferente, más ligero, más iluminado. Era como si algo invisible hubiera sido eliminado de allí. Doña Elvira le contó que, desde aquel día de oración, dormía mejor, sentía paz e incluso había retomado la costumbre de cantar alabanzas por las mañanas. Repetía con frecuencia una frase que Jonas nunca olvidó. Dios respondió en el silencio. La sencillez con la que lo decía tenía más peso que cualquier sermón. Mientras tomaban café juntos, ella le pidió que leyera un pasaje de la Biblia que estaba abierta sobre la mesita. Estaba marcado en Isaías 30:15. En la tranquilidad y en la confianza estará vuestra fuerza. Jonas lo leyó en voz alta y ambos permanecieron en silencio durante unos minutos. No había nada más que decir. Ese versículo resumía todo lo que habían vivido. El silencio de Dios no los había debilitado. Al contrario, los había fortalecido desde dentro. Jonas comprendió más que nunca que hay respuestas que no llegan con palabras, sino con procesos, y que cuando Dios calla, está construyendo algo eterno. A la semana siguiente, Jonás fue asignado para trabajar en una gran obra, algo que deseaba desde hacía mucho tiempo. Era un contrato con buena remuneración y posibilidad de estabilidad, y, curiosamente, llegó sin que él lo hubiera buscado. El encargado de la obra le dijo que su nombre había sido recomendado por alguien del ayuntamiento, aunque él mismo no sabía quién. Jonás solo dio las gracias. No preguntó, no cuestionó, solo reconoció que Dios estaba actuando silenciosamente, como siempre. Mientras caminaba por la obra, observando los andamios y los expuestos, recordó el comienzo de todo. Los días de angustia, las oraciones sin respuesta, la sensación de abandono. Y ahora todo tenía sentido. Luciana también comenzó a recibir invitaciones para pequeños trabajos como costurera, gracias a antiguas clientas que ni siquiera recordaba. Era como si la vida estuviera siendo cosida por manos invisibles, punto a punto, sin ruido, sin espectáculo. Y eso les enseñó una lección que ningún culto lleno de emoción había logrado enseñarles jamás. Dios trabaja en silencio, no cuando exigimos, sino cuando confiamos. En aquellos días, Jonás y Luciana no dejaron de rezar, pero sus oraciones cambiaron. Ahora no pedían pruebas ni señales, solo decían, manténnos firmes, porque habían aprendido que el silencio de Dios no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Con el paso de las semanas, Jonás empezó a ir más a la iglesia, pero no en busca de respuestas, sino de comunión. Su actitud había cambiado. Ahora escuchaba más de lo que hablaba. Rezaba con menos prisa. Leía la Biblia con más hambre. Incluso sus hermanos de la congregación notaron la diferencia. No era el tipo de transformación que llama la atención con gritos o testimonios emocionados en el púlpito, sino
Ese cambio silencioso y real que solo perciben quienes conviven con la persona. El tipo de fe que se mantiene incluso cuando el cielo no habla. El tipo de madurez espiritual que solo nace en el desierto, donde no hay público ni aplausos, solo tierra seca y pasos firmes. En una de esas reuniones, un joven recién llegado a la iglesia compartió que estaba pasando por un momento difícil y no podía escuchar a Dios. Jonás, sin rodeos ni florituras, solo dijo: Dios está más cerca de lo que imaginas, solo te está enseñando a confiar. Esa frase, tan simple, quedó grabada en la mente de todos los presentes. No era un sermón, era experiencia. Jonás no hablaba de teoría, hablaba de un lugar que ya había visitado, el lugar donde el cielo se calla, pero Dios sigue en presente. Y en ese momento comprendió que el silencio que un día lo angustió era ahora un puente para llegar a otros, que también estaban tratando de escuchar a Dios en medio del ruido de la vida. Una noche, al volver temprano del trabajo, Jonás encontró a Luciana sentada a la mesa con sus hijas, ayudándolas con los deberes. La escena era sencilla, pero cargada de significado. Se apoyó en el marco de la puerta y se quedó observando en silencio durante un rato. No había milagros espectaculares allí, ni ángeles ni visiones, pero había paz. Y él sabía que era allí donde Dios habitaba, en medio de la rutina, del esfuerzo, de la confianza diaria. El silencio de Dios le había enseñado que no todo lo que es profundo viene con ruido. A veces, el mayor movimiento ocurre cuando el alma aprende a descansar incluso sin entender. Esa noche, antes de acostarse, Jonás escribió una sola frase en su Biblia, junto a Isaías 30:15. Él estaba callado, pero nunca estuvo ausente. Y con esa verdad cerró los ojos, no con todas las respuestas que quería, pero con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te ha llegado, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Así ayudarás a difundir mensajes como este. Y cuéntame, ¿alguna vez te has enfrentado al silencio de Dios? ¿Qué te enseñó durante ese tiempo?